Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Si recuerdan, la última vez nos habíamos quedado en esta presentación y habíamos visto, ¿verdad?, cómo efectuar prácticamente la multiplicación de números racionales. En otras palabras, pues la multiplicación de números fraccionarios o quebrados, ¿sale? No es muy complicado, simplemente hay que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, y les había comentado que cuando se efectúan las multiplicaciones, pues hay que tener bien presente pues las reglas de los signos en multiplicación, que habíamos comentado que era más por más, menos por menos, más, menos por más, menos y más por menos, menos. Es decir, multiplicación de signos iguales da más, multiplicación de signos diferentes da menos, ¿sí? Y en el último ejemplo les había comentado que cuando se efectúa la multiplicación de fracciones, pues hay que llevar a cabo algo que se le conoce con el nombre de simplificación. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar. Si recuerdan, la última clase les había comentado que incluso expliqué primero la multiplicación antes que la resta, debido a que les comenté que aunque la resta es muy similar a la suma, se necesitan varios conceptos de multiplicación para realizar, pues precisamente una resta de fracciones, ¿sí? Y entonces vamos a ver la definición de resta, ¿sí? Nos dice que para restar fracciones con denominador común, es decir, dos fracciones cuyo denominador es el mismo, recuerden, ya habíamos dicho, letras diferentes son números diferentes, letras iguales son números iguales. Entonces, como pueden observar, tengo una fracción a la cual estamos restando otra fracción y quiero que observen que ambas fracciones cumplen que tienen el mismo denominador d. Por eso se llama regla, pues para restar fracciones con denominador común, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Quiero que observen que esta regla es muy similar, pues precisamente a la regla de sumar fracciones con denominador común, ¿sí? No cambia mucho. Sin embargo, quiero que tengan presente que sí cambia en algunas cosillas útiles que ahorita van a ver cuando estemos resolviendo algunos ejercicios. Entonces, si tienen dos fracciones que tienen el mismo denominador y los están restando, pues en ese orden A menos C, ¿no? Y lo dividen entre el denominador común, ¿sí? Bueno, pues teniendo la regla de arriba, quiero que observen que, por ejemplo, aquí tengo 6 séptimos y le voy a restar 2 séptimos, ¿sí? Entonces la regla me dice que reste los numeradores, es decir, 6 menos 2, y que coloque el denominador común abajo, es decir, 7, ¿sale? Entonces, si a 6 le quito 2, pues es 4 y ya me queda como resultado 4 séptimos, ¿sí? Vuelvo a repetir, los casos en donde el denominador es común, tanto para la suma como para la resta, pues son muy inmediatos, ¿no? Son muy sencillos de resolver. Vamos a hacer otro ejemplo. Observen que aquí tenemos 8 quintos. Ya 8 quintos, ¿sí? Le voy a restar 11 quintos. Como tienen el mismo denominador, la regla me dice que en ese orden yo reste los numeradores, es decir, 8 menos 11, que me da esta cantidad, y lo divide entre el denominador común, que es 5. Entonces, si a 8 le quito 11, me queda menos 3 y abajo me queda 5. Quiero que observen que el 5 de abajo tiene signo más. Entonces, al dividir el signo menos del numerador con el signo más del denominador, menos entre demás es menos, y nos queda menos 3 quintos. Ahora, quiero que observen en algunos cambios sutiles, ¿sí? Quiero que observen, miren, aquí tengo una fracción que es 6 medios. Para esta fracción que es 6 medios, el valor de A está jugando el papel de 6 y el valor de B está jugando el papel de 2. Observe que el signo menos lo tenemos tal cual
Y luego tenemos una fracción C sobre dB, en donde si pueden observar el papel de C lo está jugando el -7, ¿sí? Ojo, negativo, el C vale -7 y el B vale 2. Entonces, mucho cuidado porque este es un número negativo por naturaleza. Entonces, cuando yo resto, me queda el primer número menos de la fórmula, el segundo número C que es negativo, -7. Cuando ocurra eso, se coloca entre paréntesis. Observen la notación, ¿sí? Sobre de 2. ¿Por qué? Porque resulta que este signo menos, cuando multiplique al menos de dentro, menos por menos es más, y entonces me queda 6 más 7 sobre de 2. Cuando yo sume 6 más 7, me da un total de 13. Y cuando este 13, pues le pase el 2, ya me queda 13 medios, ¿sí? Automáticamente, ¿sale? Aquí hay un ejemplo en donde restas un número positivo y dos ejemplos en donde estoy restando números negativos. Observen la anotación. Quiero que observen este último ejemplo que está aquí, ¿sí? Atentos. A ver, la primera fracción A sobre dB está aquí. Observen que aquí el A está tomando el papel de -7 y el B está tomando el papel de -9, ¿sí? Y luego el C sobre dB, pues el C está tomando el papel de -15 y el B está tomando el papel de -9. Observen que este es un ejemplo en donde el denominador común B es un número negativo, en este caso -9. Y entonces la regla me dice que literal, agarro los dos números tal y como están y efectúo la resta. Observen, -7, aquí está, y el signo menos de en medio, ¿sí? Lo coloco y entre paréntesis el otro número por ser negativo. Observen, la notación y el orden. Y se coloca el denominador común que es -9. Entonces, este -7 no le tengo nada que hacer, lo paso igual. Lo mismo hago con el -9, pero quiero que observen que la operación que se está efectuando aquí es multiplicación, porque habíamos dicho en la clase anterior que los paréntesis, llaves, corchetes, barra o vínculo indican multiplicación. Entonces, el signo menos tiene que multiplicar al signo menos y es menos por menos más y ya nada más 15. Ahora, debo 7 pesos, pero tengo 15. Pues si pago los 7 me quedo con 8, pero como me quedo con 8 es positivo. Y entonces ya nada más queda abajo -9, ¿sí? Ahora, quiero que observen que el más del 8 entre del menos del 9 es -8 novenos. Más entre de menos, menos. Se acabó, ¿sí? Entonces, como pueden observar, por eso es que dejé la resta después de la multiplicación y no la enseñé después de la suma. Porque si logran prestar atención, pues prácticamente la resta necesita de algunas reglitas y de algunas notaciones propias que vimos en la parte de multiplicación y producto, entonces pues hay que tenerlo presente, ¿sí? No es muy complicado. Ya tenemos esto, ¿vale? Ahora, quiero que observen, esta solamente es la regla para restar fracciones con denominador común, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el denominador, ¿sí? Si el denominador no es el mismo, ¿sale? Entonces, si el denominador no es el mismo, ¿sí? O en otras palabras, vamos a efectuar una resta con denominador no común. La regla es muy similar a la suma. Si ustedes se aprenden la regla de suma de fracciones, tanto de denominador común como de denominador no común, ustedes prácticamente podrían ya automáticamente grabarse las reglas de la resta y de denominador común y de no denominador común. Porque observen que lo único que cambia es el signo, ¿no? En vez de tener un más en medio, tiene un menos, ¿no? Y lo mismo arriba. Entonces observen que la regla es lo mismo, ¿no? Es A por D, ¿no? Menos, nada más cambia el menos, ya no es más. V por C, que es lo que tengo acá, entre dV por D. ¿Sale? Ahí está. Y bueno, chicos, pues entonces hay que aplicar nada más la regla. Cuando tengan una resta de fracciones, como la que pueden observar en el inciso 1,
que claramente tienen denominador no común, porque la primera fracción tiene denominador 2 y la segunda denominador 3. Si les cuesta bastante trabajo aplicar la formulita, pues simplemente ubiquen, ¿no? En este caso el A es el 8, el B es el 2, el C es el 4 y el D es el 3, ¿no? Y ya nada más se sustituyen esos valores acá, teniendo en cuenta que habíamos dicho en el producto que cuando dos letras están unidas y no tienen ningún signo en medio, automáticamente se están multiplicando. Y bueno, aplicamos la regla, es 8 por 3, aquí está, signo menos, va a la otra diagonal, 2 por 4, aquí está, entre de 2 por 3, aquí está, ¿sale? 8 por 3 es 24, 2 por 4 es 8, aquí está, entre 2 por 3 que es 6. Si a 24 le quitas 8 te queda 16 sextos. Mitad de 16, 8, porque 16 entre 2 es 8, y mitad de 6, 3, porque 6 entre 2 es 3. Y automáticamente ya quedó la resta. Es muy simple. De hecho, ni necesitan aprenderse ninguna fórmula abstracta, ¿no? Simplemente es pura intuición, ¿no? Atentos, ¿eh? Esto y esto es como que lo básico de esto. Ahí abajo hay otros ejemplos más raritos. Entonces de nuevo, observen, aquí está mi primera fracción, mi segunda fracción. Mi A es 9, mi B es 6, mi C es 7 y mi D es 2. Tengo que aplicar la regla que tengo arriba porque los denominadores son no comunes, ¿sale? Y bueno, la regla me dice es 9 por 2, ¿no? Aquí está. Observen que estoy utilizando la notación del punto que les expliqué en la clase anterior. 6 por 7, ¿no? Aquí está. Entre 6 por 2, aquí está, ¿no? Y luego 9 por 2 es 18, 6 por 7 es 42, entre 6 por 2 que es 12, aquí está, ya simplificado. Tengo 18 pesos, debo 42. Aunque yo pague 18, voy a seguir debiéndole a la persona 24 y como debo va a ser signo negativo. Paso el número 12 abajo y se acabó. El menos del 24 entre del más del 12 es menos entre de más menos y 24 entre 12 es 2. Y listo, ya quedó. ¿Sale? ¿Qué más? Mucha atención a las últimas dos variantes que coloqué. Esto casi a veces no se les enseña a los profesores cuando trabajan fracciones. Y eso es un error muy grave porque luego el alumno no puede trabajar con signos, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado. Miren, el papel que está jugando esta primer fracción es esta, ¿sí? ¿Cómo se lee? Menos 5 cuartos, ¿sí? Así. Luego tengo el signo menos, aquí está, ¿no? El de en medio. Y observen que el papel de esta fracción es esta, ¿sí? Ahora, ¿quién está jugando el papel de A? Todo el número negativo, menos 5, ¿sí? Porque si recuerdan, habíamos dicho que esos números A y B de una fracción eran enteros. Y los enteros pueden ser positivos o negativos, ¿sale? El B es 4, ¿sí? El C es 6 y el D es menos 7, ¿sale? Entonces, atentos, ¿eh? Ahora, ya observaron en los ejemplos anteriores que cuando se efectúa operaciones con signos negativos, yo recomiendo meter entre paréntesis, llaves o corchetes a los números. Cuando no, pues pueden poner un puntito en medio de ellos, ¿no? Porque hay muchas notaciones para denotar el producto. Entonces, miren, chicos, va a ser lo siguiente, va a ser A por D, ¿sí? Acá. En mi caso, menos 5 por menos 7, ¿sí? Aquí está. Menos 5 por menos 7. Menos 4 por 6. Ojo, ¿eh? 4 por 6. Ahí está. Entre este
por este. Aquí está, ¿sí? Observen, ¿no? Cuando se multiplica por un número negativo, automáticamente yo coloco entre paréntesis al negativo. Atentos que el signo menos que está delante del 4 por 6 es de la fórmula. O sea, es este menos que está acá, porque es menos b por c, ¿no? Entonces aquí en este caso es 4 por 6, que es el que está acá. Y bueno, efectuamos este producto, ¿no? Es menos por menos más 5 por 7, 35. Se queda positivo. Ahí está. Se coloca el signo menos, aquí está el signo menos. Decimos 4 por 6, que nos da un total de 24. Y luego el 4 multiplica al menos 7. El 4 tiene signo más, porque recuerden que si un número no tiene signo, el signo es más. Más por menos, menos. 4 por 7, 28. ¿Sí? Ahora, tengo 35 pesos, debo 24, es una resta normal, 11. Entre de menos 28. El más del 11 entre del menos del 28 más entre de menos menos, y ya queda 11, 28. ¿Sale? Entonces, atentos, ¿no? O sea, lo difícil no es realizar la resta entre dos fracciones comunes, como lo fueron estas, sino cuando las fracciones tienen signos dentro del numerador y denominador, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues por un signo que vayas a colocar mal, el resultado va a cambiar absolutamente, ¿sí? Vamos con el último. Esta también está rara, la que está aquí. Tengo a mi primer fracción, tengo a mi segunda fracción. Observen que el A juega el papel de menos 1, el B juega el papel de menos 5, ¿sí? El C juega el papel de 7 y el D está jugando el papel de menos 9, ¿sí? Observen que el único número que tiene signo positivo es el 7, que está en el numerador de la segunda fracción, ¿sí? Y que claramente, como carece de un signo enfrente, pues es más, ¿no? Y bueno, pues nada más aplicamos la regla, no son puras diagonales en producto, es menos 1 por menos 9, que nos queda esto, ¿verdad? Signo menos, ¿no? Acá el signo menos, ahí está, menos 5 por 7, ¿no? Que es lo que está aquí arriba. Y luego el menos 5 multiplica al menos 9, que es lo que está aquí, ¿sí? Entonces ya tengo automáticamente esa parte. ¿Sale? Observen de nuevo, aquí sí, en todos lados hay paréntesis, porque en todos lados se efectuaron multiplicaciones, y pues ya nada más efectuamos la regla, ¿no? Si el menos 1, ¿sí? Si el menos 1 multiplica al menos 9, es menos por menos más. 1 por 9, 9, aquí está. Y luego, si el menos multiplica al menos, menos por menos más, 5 por 7, que nos da 35, ¿no? Y aquí abajito, pues es menos por menos más 5 por 9, 45. ¿Sale? Ahora sí, si al 9 le sumo 35, me da un total de 44. Y al 45 de abajo simplemente lo coloco. ¿Sale? Y se acabó. ¿Sale? Automáticamente. Entonces, pues ya quedó. ¿Sale? Entonces, aguas. Continuando con la parte del producto, ¿sí? Vamos a definir lo que es el múltiplo de un número, ¿sí? Una definición muy simple que la mayoría de ustedes está asociada a ella, ¿sale? Y la definición me dice lo siguiente. Los múltiplos de un número son los productos de ese número, ¿sí? O sea, las multiplicaciones de ese número. Y los números naturales, es decir, con los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? La definición es muy sencilla. Cuando iniciamos el curso, yo les comenté que el conjunto de los números naturales eran los números
formados por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente. Todos los enteros positivos, excepto el 0, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Si yo les pido los múltiplos de un número arbitrario, por ejemplo, digamos 9, lo único que tienen que ir haciendo es multiplicar el 9 por cada uno de estos números, ¿no? 9 por 1, 9, eso es un múltiplo. 9 por 2, 18, ese es otro múltiplo. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45, etcétera. ¿Sí? O sea, un montón. Entonces, es muy sencilla la definición. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que observen que ahí en pantalla muestro los primeros 6 múltiplos, ojo, los primeros 6 múltiplos de 2, 3 y 4. ¿Sí? Observen al 2. ¿Por qué muestro los primeros 6 múltiplos? Porque el 2 lo multiplico por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6. ¿Sí? Pero hay un montón de múltiplos. De hecho, millones de múltiplos. Porque el 2 también lo puedo multiplicar por el 7, por el 8, por el 9, por el 10, por el 11, por el 12, por el 13, por el 14, por el 15, por 100, por 1000, por 1.000.000, por 2 millones, por 3 trillones, etcétera. ¿Sí? Y todos esos van a ser múltiplos. De la misma forma, quiero que observen que muestro los múltiplos de 3, ¿no? Los primeros 6 múltiplos de 3, ¿no? ¿Por qué? Pues porque multiplico el 3 por los primeros 6 números naturales, ¿no? Y de la misma forma, quiero que observen los múltiplos de 4, ¿sí? La definición es sumamente sencilla. Como pueden observar, ¿no? Encontrar los múltiplos de un número, pues simplemente se reduce a que ustedes sepan las tablas de multiplicar, ¿sí? Y que prácticamente pues efectúen las multiplicaciones debidas de forma correcta, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿sale? Si, por ejemplo, les pidiera los 4 primeros múltiplos del número 10, pues ustedes me pueden decir, por ejemplo, 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30 y 10 por 4, 40. Y entonces 10, 20, 30 y 40 serían los 4 primeros múltiplos del 10, ¿sí? De la misma forma, si yo les pidiera los 5 primeros múltiplos del 5, pues sería 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, ¿verdad? 20 y 5 por 5, 25. Entonces, ahí estarían los primeros 5 múltiplos, ¿verdad? ¿De quién? Pues del 5, ¿no? Ahora bien, si les pido los primeros 100 múltiplos de 6, ¿no? Pues lo que tendrían que hacer es multiplicar al 6 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, así sucesivamente hasta 100, ¿sí? Y ahí obtendrían los múltiplos, ¿sí? Entonces, como pueden observar, la definición de múltiplo es muy sencilla. No es complicada. ¿Sale? Bien, definición alternativa. Nos dice, definición alternativa quiere decir que es otra forma como normalmente los libros suelen definir al múltiplo de un número, ¿sí? Y quiero que presten mucha atención a la definición alternativa. Me dice lo siguiente, ¿sí? El múltiplo, ¿sí? El múltiplo de un número es el que lo contiene un número exacto de veces, ¿sí? Quiero que observen que esta definición prácticamente hace uso de la definición de división para definir, ¿sí? Quiero que observen que en el ejemplo nos dicen que 12 es múltiplo de 3,
Porque el 12 contiene exactamente al 3 4 veces, ¿sí? De la misma forma, me dicen que el 30 es múltiplo de 6 porque lo contiene exactamente 5 veces, ¿sí? De la misma forma, podríamos decir, por ejemplo, que 121 es múltiplo de 11 porque contiene al 11 exactamente 11 veces, ¿sí? O que el 144 es múltiplo de 12 porque el 144 contiene al 12 12 veces exacta, ¿sí? Esta segunda definición, ¿sí? Se da en términos de la división, como lo pueden observar, y la primera simplemente en términos de multiplicación. Ahora sí, chicos, atentos, ¿sí? Aunque la definición que di anteriormente es la definición más fácil de comprender esto, resulta, chicos, que existe una definición formal. Vamos a analizarla, ¿sí? Aquí vamos a dar la definición formal de múltiplos, ¿sí? Nos dice, sean A y B dos números enteros, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que es el conjunto de números enteros. Si nos dicen que A y B son dos números enteros, nosotros ya sabemos y ya debemos de tener en mente qué valores puede tomar A y B. B no puede ser 3/4, porque 3/4 no es un número entero, es fraccionario. El A no puede ser 2.1416 porque ese no es un entero, es un número decimal. Cuando nos dice que A y B son números enteros, quiere decir que A y B pueden tomar valores de 0, de enteros positivos como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, y de enteros negativos como el -8, -9, -10, etcétera, ¿sí? Una vez aclarado eso, atentos. Dos números A y B, ¿sí? Cualesquiera, cuando se tienen, vamos a decir que el número B es múltiplo del número A si existe un número n entero, de tal forma que al número B lo puedo escribir como ese número entero que existe por el número A, ¿sale? Entonces, atento, ¿eh? Un número entero B es múltiplo de un número entero A si existe un número entero n de tal forma que al número B lo puedo escribir como n por A, ¿sí? Si existe este número n de tal forma que cuando multiplica el número A lo manda al número B, ¿sí? Entonces concluimos que B es múltiplo de A, ¿sale? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Me dice 36 es múltiplo de 9, ¿sí? 36 es múltiplo de 9. La respuesta es sí, porque existe un entero que de hecho es el 4, de tal forma que al 36 yo lo puedo escribir como ese entero que es 4, de tal forma que cuando multiplica al 9, pues lo manda a 36, ¿no? Esa es la justificación formal, ¿sí? 36 es múltiplo de 9 porque existe un entero que de hecho es 4, de tal forma que cuando multiplica al 9, pues te da 36, ¿no? De la misma forma, quiero que observe que el 14 es múltiplo de 2,
debido a que yo puedo encontrar un número entero, que de hecho es 7, de tal forma que el 14 lo puedo escribir como el número 2 multiplicado por ese entero que existe, que en este caso sería 2 por 7, ¿sí? De la misma forma, quiero que observe que el menos 30, ojo que este ya es un entero negativo, es múltiplo de 5, dado que yo puedo encontrar un número de tal forma que cuando ese número entero multiplique al 5, lo mande a menos 30. Y de hecho ese número n es menos 6, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el menos 30 yo lo puedo escribir como menos por más menos y 6 por 5, 3. ¿Sale? ¿Qué más? Número 4. Quiero que observen lo siguiente. Me dice menos 72, ¿sí? Menos 72 es múltiplo de 36, ¿sí? Menos 72 es múltiplo de 36. Eso es correcto, porque de hecho yo puedo encontrar un número entero que es menos 2, de tal forma que cuando el menos 2 multiplica al 36, lo va a mandar al menos 72, ¿sí? Entonces, ese es el punto, o sea, el concepto de multiplicidad, ¿sí? Queda en términos de encontrar un número entero de tal forma que cuando ese número entero multiplique al segundo número, lo manda al primero. ¿Sí? Excelente. ¿Qué más? Nos dice 50 es múltiplo de menos 10. ¿Sí? Claramente sí, porque yo puedo encontrar un número entero, que de hecho es menos 5, de tal forma que ese menos 5, cuando multiplique al menos 10, lo manda al 50. Se cumple esto, ¿no? Hagan la operación acá, menos por menos más, 5 por 10, 50, listo. ¿Sale? Y de la misma forma, ¿no? También es correcto decir que el 49 es múltiplo de menos 7, ¿sí? El 49 es múltiplo de menos 7. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, pues porque existe un número entero, ¿no? Que de hecho es menos 7, de tal forma que cuando ese número entero que yo encontré multiplique a este, va a ser igual a 49. Y observen que ese es el menos 7 también, porque menos por menos es más, 7 por 7 es 49. ¿Sale? Otros dos últimos ejemplos. Quiero que observen que el menos 45 es múltiplo de menos 5, claramente, porque puedo encontrar un número entero que de hecho es 9, porque es el único, que multiplicado por menos 5 me lo manda a menos 45. ¿Sí? Y por último, pues el menos 120 es múltiplo, ¿sí? El menos 120, ¿sí? El menos 120 es múltiplo de menos 12, ¿sí? El menos 120 es múltiplo de menos 12. ¿Por qué? Porque existe un número entero, ¿sí? Que de hecho es el 10, de tal forma que cuando ese 10 multiplica al menos 12, lo manda al menos 120. Y listo, ya quedó, ¿sale? Aquí está. Entonces, automáticamente yo ya tengo esa parte, ¿sale? Bien. Bueno, ya quedó claro la definición formal y la informal de múltiplo. Hablemos un poco sobre la división, ¿sí? Que es la última operación básica o fundamental dentro de la aritmética. La división, también conocido con el nombre de cociente, ¿sí? Quiero que observe lo que nos dice, ¿no? En la matemática, la división es una operación parcialmente definida en el conjunto de los números naturales y los números enteros. En cambio, en el caso de los números racionales y reales, es siempre posible efectuar la división, exigiendo que el divisor sea distinto de cero, ¿sí? Sea cual fuera la naturaleza de los números por dividir. En el caso de que sea posible efectuar la división, esta consiste en indagar cuántas veces, ¿no? Un número, que le vamos a llamar divisor, está contenido en otro número que es dividendo, ¿sí?
Paramos un ratito aquí, ¿sí? ¿Qué es lo más rescatable de sacar acá? La interpretación de la división. Cuando tú haces una división, por ejemplo, 10 entre 2, lo que tú haces o tu objetivo es ver cuántas veces cabe el 2 dentro del 10, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, debe quedar claro que cuando nosotros efectuamos una división, eso hay dos números, ¿no? Que están prácticamente inmiscuidos en la operación, ¿sí? Tenemos el primer número, ¿sí? Que nosotros estamos indagando cuántas veces va a estar contenido en otro número. El número que estamos indagando para ver cuántas veces cabe, le vamos a llamar divisor. Y el otro número en el cual estamos viendo cuántas veces cabe el primer número, le vamos a llamar dividendo, ¿sí? Así de fácil y sencillo. Ahora, debe quedar claro que el resultado de una división es o recibe el nombre de cociente, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para entender prácticamente estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, 10 entre de 2, ¿sí? Cuando efectuamos la operación 10 entre 2, 10 es el dividendo, ¿sí? Porque ese es el número grandote. Y el divisor es el 2, porque estamos viendo cuántas veces cabe exactamente el 2 en el 10, ¿sí? El 10 es el dividendo, el 2 es el divisor. Cuando nos damos cuenta que el 2 cabe en el 10 exactamente 5 veces, el 5 recibe el nombre de cociente, ¿sale? Y entonces ya tenemos esa parte, ¿sale? Ahora bien, ¿sí? De manera general, debemos de tener en claro esto, ¿sí? Cuando efectuamos la suma y la resta, dijimos claramente que la resta era la operación inversa de la suma. Y recíprocamente que la suma tiene como operación inversa la resta. Esto es súper importante, chicos, ¿sí? Apréndanse eso, lo que estoy diciendo. Y de la misma forma, cuando trabajamos con multiplicación y división, en general podemos decir que la división es la operación inversa de la multiplicación y recíprocamente la multiplicación es la operación inversa de la división, ¿sí? Vimos que la suma solo tiene una forma de denotarse, la resta igual, el producto de la multiplicación tiene un montón, ¿no? Y la división solo tiene 3, ¿sale? La división de dos números se denota con esto, ¿no? Que es la notación coloquial, ¿no? En este orden, normalmente el número A siempre es el dividendo y el número B es el divisor, ¿sí? Este es el símbolo entre, ¿sí? El símbolo de división, no es la división. Pero resulta que una división A sobre DB o A entre DB también lo podemos denotar así, ¿sale? Así o así, ¿sí? Por eso es que les decía en las clases anteriores, ¿no? Y remarcaba mucho este hecho de que les decía que realmente una división, chicos, pues es una fracción. Y una fracción simplemente es un número que está estructurado por medio de la división. ¿Qué más? ¿Sale? Atento, nos dice, debe distinguirse la división exacta de la división con resto o residuo, ¿sí? También conocida como la división Euclide, ¿sí? Dice, a diferencia de la suma, ahorita vamos a aclarar eso, dice, a diferencia de la suma, la resta o la multiplicación, la división entre dos números enteros no está siempre definida, ¿sí? En efecto, 4 dividido entre 2 es igual a 2, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el 2 cabe exactamente 2 veces en el 4. Sin embargo, si yo quiero dividir 2 entre D4,
Pues por la definición es un poquito ambiguo, porque el 4 no cabe ni siquiera una sola vez en el 2. Y ojo que ahí se representa en términos de fracción como 2/4. Esto es muy importante y eso es un error que veo que cometen casi todos los alumnos. Cuando una división te da un resultado entero, se trabaja con el entero. Pero cuando la fracción no da un resultado entero, no se trabaja con decimales, se trabaja con fracciones, porque una fracción representa una división y por eso se les enseñó todas las operaciones fundamentales para realizar operaciones con fracciones, ¿sí? A lo que me refiero es que 4 entre 2 nos da 2, el número entero 2. Pero 2 entre de 4, pues no da ningún número porque el 4 no cabe ninguna vez en el 2. Entonces lo correcto es expresar al 2 entre de 4 como 2/4. Así nada más, como una fracción. O en su defecto un medio, ¿no? Pero no cometan el error de trabajar con decimales. Incluso 2 entre de 4 es 0.5. No es un número muy feo. Pero hay divisiones en donde los números, ¿sí? Sueltan tantos decimales que es malo, ¿sí? O es incorrecto aproximar una división a números decimales debido a que se van perdiendo pues algunos cálculos matemáticos o puede provocar que algún cálculo matemático sea incorrecto, ¿sale? Quiero que observen que todas estas divisiones que están en pantalla son divisiones exactas. ¿Qué es una división exacta? Es aquella en donde el divisor cabe un número exacto de veces en el dividendo, ¿sí? En otras palabras, la división te da un número entero, ¿sí? Porque cuando la división te da un número decimal, ya no es una división exacta, es una división euclidiana o euclídea. Debe quedar eso claro, no son los mismos. Y es que resulta que las divisiones exactas no tienen tantas propiedades como la división euclídea. Cuando vayan en alguna universidad, si eligen alguna carrera de ingeniería, van a llevar una materia que se llama álgebra superior y en álgebra superior ustedes van a estudiar un apartado que se llama teoría de números. Ahí van a estudiar todas las propiedades que cumple la división euclídea o euclidiana y se van a olvidar de las divisiones exactas, ¿sale? Entonces, quiero que observen que todas estas divisiones que tenemos aquí, pues son exactas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te dan un número entero, ¿no? Observen, 6 entre 3 es 2, 24 entre 2 es 12, ¿no? 81 entre 27 es 3, 20, ¿verdad? Entre de 30 es 4, 75 entre 5 es 15 y 140 entre 10 es 14. Nada sorprendente los resultados. Pero lo que me interesa dejar en claro aquí es que el divisor, ¿sí? Que voy a hacer esto un poquito más grande, el divisor, que son todos estos para cada una de las operaciones respectivamente, caben un cierto número de veces en el dividendo, que es este número respectivamente para cada una de las 6 operaciones, ¿sí? El cociente o la división es este número que queda aquí, ¿sí? Muchos creen que la división o el cociente es este símbolo, ¿no? Están mal, ¿sale? Listo. Ahora sí. ¿Por qué hice hincapié en esto? Bueno, ya sabemos que las divisiones exactas, pues, son simples, ¿no? Pero ¿qué pasa con el otro tipo de división? Es decir, la división euclídea, ¿sí? Resulta que cuando realizamos la operación exacta, la división exacta, tenemos un dividendo, un divisor y un cociente. Pero cuando se realiza la división euclídea, ¿sí? Cuando se realiza la división euclídea, ¿sí?
Se obtiene un cuarto elemento, ¿sí? Se obtiene un cuarto elemento. Y este cuarto elemento, chicos, se le conoce con el nombre de resto, ¿sí? Y eso solo ocurre en las divisiones en donde el divisor no cae un número exacto de veces en el dividendo, ¿sí? Damos lectura, dice, cuando se realiza una división euclidiana o euclidea, se tiene un cuarto elemento llamado residuo de una división, el cual es el resto que queda al efectuar una división a mano antes de llegar a los decimales. Cuando una división tiene residuo cero, es porque ya no se puede seguir dividiendo. A estas se les llama divisiones exactas, como las que resolvimos arriba. Pero cuando no tiene residuo cero, es porque se pueden seguir efectuando divisiones. A estas se les llama divisiones enteras, ¿sí? Y bueno, como pueden observar, muestro un ejemplo muy claro en pantalla, ¿no? En donde al 1500 quiero ver cuántas veces cabe 400 en él, ¿no? Ahí están sus partes, ¿no? Entonces, el 400 cabe en 1500 3 veces exactas nada más. No puede ser 4 porque se pasa, sería 1600. Entonces, se coloca en el cociente 3 y observen que 400 por 3 es 1200, como nos enseñaron desde la primaria a hacer la división. Y cuando a 1500 le quito 1200 nos queda 300, ¿no? Entonces, quiero que observen que tengo 4 elementos. El que se agrega es el que se le conoce con el nombre de resto o residuo de una división, ¿sí? Y equivale al resultado mínimo que no puede ser dividido por el divisor, ¿sale? Bien. Una vez que ya queda claro eso, porque recuerden que dentro de las actividades que envié después de la primera clase, envié una serie de videos en donde venían para que recordaran cómo hacer divisiones a mano, porque los tienen que saber hacer, ¿sí? Y les puse combinaciones, número decimal entre número decimal, entero entre entero, entero entre decimal, decimal entre entero, ¿sale? Hay que checarlo ahí. Pero quiero que observen, ¿sí? Que ahora vamos a introducir un nuevo concepto, ¿sí? Análogo al de múltiplo. Cuando vimos multiplicación, agregué el concepto de múltiplo de un número. Ahora que estamos trabajando con división, voy a agregar la definición de divisor de un número, ¿sí? Atento a lo que nos dice. Vamos a leer. Para definir qué son los divisores de un número, se tomará el siguiente ejemplo, ¿sí? La división de 12 entre 4 es 3 y sobra 0. Cuando un número que divide a otro produce un residuo de 0 unidades, ya sabemos lo que es el residuo, ya lo explicamos arriba, se dice que es divisor del número dividido, ¿sí? En este caso se puede decir que el 4 es divisor del 12, ya que el residuo de 12 entre 4 es 0. En otras palabras, un número es divisor de otro si cuando se realiza la división es exacta y no euclidiana, ¿no? Entonces ya está. Es muy importante, chicos, quiero que observen, miren, si ustedes notan, si ustedes leen su libro, ¿sí? De cabecera, se los voy a enviar más al rato, porque yo llevo todo el orden del libro. En el libro de cabecera prácticamente es recordar lo que ustedes ya vieron en secundaria y en primaria, literal, ¿sí? El objetivo del libro es que ustedes ya formalicen el lenguaje matemático, ¿sí? En las actividades que les envío, obviamente recuerdan, fortalecen, retroalimentan o incluso aprenden. Si no sabían sumar, restar, multiplicar, dividir números enteros, cosas muy simples que se supone que desde la secundaria nosotros ya sabemos hacerlas, en teoría. Pero quiero que aprendan y observen cómo me expreso, porque el objetivo de este curso es ya formalizar lo que ustedes saben, ¿sí? Hablar ya con tecnicismos.
¿sí? Observen cómo me expreso y traten ustedes de igualar esa parte, de ir ya expresándose en el lenguaje matemático formal, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues bueno, aquí les puse una nota coloquial. Dice, como te puedes dar cuenta, se puede decir, ¿sí? Te puedes dar cuenta, se puede decir que un número, ¿no? Que un número es divisor de otro si está contenido una cantidad entera de veces, ¿sí? Y bueno, ¿sale? Nada sorprendente, ¿no? Por la definición, pues sabemos que un número A puede tener varios divisores, ¿sí? Y vamos a utilizar, ¿sí? Este símbolo, ¿vale? El símbolo div no es de división, es de divisores, ¿sí? Y si yo tengo un número A y yo quiero encontrar los divisores entre paréntesis del número A, o sea, entre paréntesis indico el número al que le quiero calcular todos los divisores, esta notación significa que yo voy a encontrar el conjunto de todos los divisores del número A. Nosotros ya sabemos lo que es un conjunto, eso lo mencioné en la primera clase. Dijimos que un conjunto pues se separa por el signo igual y sus elementos se meten entre llaves separados por comas, ¿eh? Aguas. Entonces, pues lo único que hago es lo siguiente, observen, aquí voy a calcular los divisores del 2, ¿sí? Observen que en este caso el número A está jugando el papel de 2. Entonces, esta notación matemática, div entre paréntesis 12, que se lee conjunto de números que son divisores de A, es igual y empezamos. Agarramos desde el 1 y vamos aumentando y vamos viendo cuáles números dividen exactamente el 12. El 1 divide al 12, el 2 divide al 12, el 3 divide al 12, el 4 divide al 12, el 5 no divide al 12, el 6 sí, el 7 no, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10 tampoco, el 11 tampoco y paramos hasta el 2, ¿sí? ¿Cómo sé dónde parar? Hasta cuando llego al último número que está aquí y ya lo revisé. Observen que este es el conjunto formado por todos los divisores del número 12. ¿Sale? ¿Qué más? Pues igual, a ver. Vamos a calcular los divisores del 18. Agarro todos los enteros desde el 1 hasta el 18 y voy viendo cuáles lo dividen. 18 se divide entre de 1, entre de 2, entre de 3, entre de 4 no, entre de 5, ¿sí? Ojo, entre de 5, no. Entre 6 sí, entre 7 no, entre 8 tampoco, entre 9 sí y entre 18 sí. ¿Sale? Y bueno, ahí por ahí, ¿no? Quiero que observen que aquí escribo el conjunto formado por todos los divisores del 36. Se les queda de tarea, ¿no? Revisar que efectivamente cada uno de esos números divide el 36, no es muy difícil. Y de la misma forma, aquí está el grupo formado, ¿no? O el conjunto formado por todos los divisores de 45, ¿sí? Y observen que conforme, entre más grande sea el número, más grande es el conjunto de divisores, ¿sale? Observen que, por ejemplo, aquí, ¿sí? Tengo el conjunto, que lo estoy denotando con el nombre de div, de 96, y prácticamente, ¿sí? Estoy colocando dentro del conjunto, pues todos los números que dividen al 96, ¿sale? A todos los números que dividen al 96, ¿sale? Entonces ya está.
¿Cómo sé si un número es divisor del 96? Pues simplemente divido el 96 entre todos y cada uno de los números que están entre llaves, ¿sí? Y me cercioro que la división es exacta, ¿sale? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el 2 es divisor del 96? Pues porque 96 entre 2 es 48. ¿Sí? ¿O por qué 32 es divisor de 96? Pues porque 96 entre 32 nos da 3. Bien. Al igual que hace rato, ¿verdad? Primero dimos la definición de lo que era el múltiplo de un número desde el enfoque informal, ¿sí? Pero luego quiero que observe que aquí hago introducción, ¿sí? De la definición formal de divisibilidad, ¿sí? Es decir, nos dice el número entero A, ¿sí? El número entero A es divisible entre el número entero B, en donde B no puede ser 0, ¿sí? O lo que es lo mismo, B divide A, ¿sí? Si hay un número, ojo, si hay un número Q entero, tal que A es igual a B por Q, ¿sale? Entonces quiero que observe que es muy similar, ¿verdad? A la definición que dábamos prácticamente hace rato de si un número es múltiplo, ¿sí? Repito, ¿no? O sea, realmente lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, observen, si yo tengo un número entero A, este número entero puede ser positivo o negativo, ¿sí? Me dice que este número entero A es divisible entre un número entero B que no puede ser 0. Recuerden que esta notación significa el número B es diferente de 0, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? B divide A, ¿sí? Si hay un número Q que también es entero, de tal forma que al número A yo lo puedo escribir como el número B por Q, ¿sí? O sea, observen que la definición es prácticamente muy similar a la del múltiplo de un número, ¿sí? Ahora, me dice, este hecho se denomina divisibilidad, ¿sí? Del número A por el número B. Y se denota así, ¿vale? Atentos que esto se lee A, ¿verdad? A es divisible entre del número B,
¿Sale? Que no es otra cosa que una afirmación entre los números enteros que en un contexto concreto puede ser cierta o no, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esto es cierto, ¿no? ¿Cómo se lee? Recuerden que el número A es 12 y el número B es 3, ¿no? El A es este y el B es este. Entonces, esto que está aquí se lee 12 es divisible entre 3. Y eso es cierto, ¿no? Sin embargo, esto que está aquí se lee 17 es divisible entre 3. Y eso no es cierto, ¿sí? Ahora bien, si el número B, ¿sí? Si el número B no es divisor del número A, se escribe así, ¿vale? Si B no es divisor del número A. Nótese que, lógicamente, el 0 no es divisor de cualquier número A, ¿sí? Debido a que el número A no puede ser 0, ¿sí? Y esto es igual a K por 0 para todo K entero, ¿sí? En otras palabras, esto que está aquí se lee. Cualquier número A entero no es divisible entre D0. Nada sorprendente porque ya habíamos dicho que cuando se realiza una división, ningún número se puede dividir entre D0 porque esa división no existe, ¿sí? No está definida. Y también lo habíamos mencionado cuando trabajábamos números fraccionarios. Decíamos que si teníamos un número fraccionario 5 entre D0, pues eso no existe, ¿no? Porque el denominador no puede ser 0. ¿Sale? Y bueno, aquí abajito coloco algunos ejemplos, ¿sí? Para que practiquemos juntos, pues la parte de la divisibilidad, ¿sí? Y pues bueno, a ver, vamos a ver, ¿sí? Vamos a utilizar la definición. ¿Cómo se lee esto? Se lee 12 es divisible entre 3. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar o existe un número entero que es 4, de tal forma que al 12 yo lo puedo escribir como este número 3 por 4. Aquí está, ¿sí? De la misma forma, ¿esto cómo se lee? 75 es divisible entre 5. Es cierto, ¿sí? Ya que existe un número entero Q igual a 13, tal que al número 75 lo puedo escribir como 5 por ese número que encontré. ¿Sale? Análogamente, 14 es divisible entre 7. ¿Por qué? Porque puedo encontrar un número entero, que en este caso es Q igual a 2, de tal forma que el 14 lo puedo escribir como 7 por 2. Aquí está. Noventa y seis, ¿sí? Se puede dividir entre 2, ¿sí? Es decir, 96 es divisible entre 2, ¿sí? Porque yo puedo encontrar un número entero, que de hecho es Q igual a 48, de tal forma que al 96 lo puedo escribir como 2 por 48. Pero quiero que observen cómo se lee esto. Esto se lee 17 no es divisible
entre de 3, ¿sí? Y es correcto, porque no existe un número entero Q de tal forma que el 17 lo puede escribir como 3 por Q, ¿sí? O sea, el 17 no es divisible entre 3 porque no existe un número Q entero de tal forma que cuando el 3 multiplique a este entero Q me dé 17. De hecho, pregúntense, a ver, busquen un número entero que multiplicado por 3 les dé 17. No existe, ¿sí? Y finalmente quiero que observen que también puedo concluir, ¿verdad? O que también puedo decir que el 35 no es divisible entre 2, ¿sí? Y eso es correcto, porque no existe o nunca voy a poder encontrar un número entero Q de tal forma que el 35 lo pueda escribir como 2 por Q. ¿Sí? Aquí está. Y listo. De hecho, pues igual, ¿no? Les dejo de tarea que piensen un ratito, ¿no? En un número entero, ¿no? De tal forma que este 2, cuando multiplique al entero Q, les dé 35. Bien. ¿Qué son los criterios de divisibilidad, chicos? Bueno, los criterios de divisibilidad, ¿sí? Prácticamente son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. ¿Sí? Entonces, un criterio de divisibilidad nos va a ayudar a que nos demos cuenta rápidamente si un número lo puedo dividir entre de otro. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a estudiar uno tras otro los criterios de divisibilidad. A ver, ¿qué dice el criterio de divisibilidad por 2? ¿Sale? A ver, el criterio de divisibilidad, ¿sí? Por 2, me dice lo siguiente. ¿Sale? Un número es divisible por 2 si termina en 0 o un número par, ¿sí? ¿Cuáles son los números pares? Pues el 2, el 4, el 6, el 8, etcétera, ¿sí? Este número es divisible entre 2 porque su última cifra es un número par. También es divisible entre 2 porque su última cifra es un número par. También es divisible entre 2 porque su última cifra es un número par. También se va a poder dividir entre 2 porque su última cifra es 0. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. Vamos a ver si un número se puede dividir entre 3. ¿Sí? Nos dice, un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. ¿Sí?
Miren, por ejemplo, este número se puede dividir entre 3. ¿Por qué? Porque si sumo cifras, 5 más 6 más 4, eso me da 15. ¿Sí? Y quiero que observen que el 15 es múltiplo de 3. ¿Vale? De la misma forma, quiero que observen, ¿sí? Que este número que está aquí es divisible por 3. ¿Sí? ¿Por qué es divisible por 3? Porque si sumo todas sus cifras, 2 más 0 más 4 más 0, me da un número 6, y el cual es múltiplo de 3. ¿Sí? El criterio de divisibilidad por 4 es muy sencillo. El número se va a poder dividir entre de 4 si sus dos últimas cifras son ceros o un múltiplo de 4. Las dos últimas cifras. Observen este número. Sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. Estas dos cifras, sus dos últimas cifras son 0, es divisible pues entre de 4. Y este último número quiero que observen que sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. ¿Sí? De la misma forma, quiero que observen que el criterio, ¿sí? Que el criterio de divisibilidad por 5, ¿sí? El criterio de divisibilidad por 5, ¿vale? Pues nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que un número vamos a saber a simple vista si es divisible por 5, si termina en 0 o 5. Entonces, este número se puede dividir entre 5 porque termina en 5. Este número se puede dividir entre 5 porque termina en 5. Este número se puede dividir entre 5 porque termina en 5. Y este número se puede dividir entre 5 porque termina en 0. Ahora, para saber si un número se puede dividir entre 6 sin necesidad de hacer la división, pues nos dice prácticamente que un número, ¿verdad?, es divisible por 6 si es divisible por 2 y es divisible por 3 al mismo tiempo, ¿sí? Observen, este número se puede dividir entre 2, sí, porque su última cifra es un número par. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, porque si sumo las dos cifras, 7 más 2 es 9 y 9 es múltiplo de 3. Como se puede prácticamente, ¿verdad?, dividir entre 2 y entre 3, también se puede dividir entre 6. ¿Este número se puede dividir entre 2? Sí, porque su última cifra, que es 4, es múltiplo de 2. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, porque 3 más 2 es 5, más 4 es 9. No es múltiplo de 3. Como se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 6. ¿Sí? Y finalmente, pregunta, ¿este número se puede dividir entre 2? Sí, porque su última cifra es 0. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, porque la suma de sus cifras es 6 y es múltiplo de 3. Como se puede dividir entre 2 y entre 3, se puede dividir entre 6. Este es el criterio de divisibilidad, un poquito complicado. Bueno, más difícil, entre comillas, pero está muy sencillo. Atentos, ¿qué me dicen? Un número es divisible por 7, ¿sí? Un número es divisible por 7. Cuando la diferencia, ¿sí? O sea, resta entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o un múltiplo de 7. ¿Sí? Entonces, miren, agarro las dos primeras cifras y le resto el doble producto de la última. 3. Entonces, 34 menos 6, 28.
Y como el 28 es múltiplo de 7, ese número se tiene que dividir entre 7. Agarro este número. Agarro las dos primeras cifras. A las dos primeras cifras le resto el doble del último. ¿Cuánto me da? 0. Y como la regla dice que si termina en 0, el múltiplo es divisible entre 7, listo, 105 es divisible entre 7. Y finalmente, quiero que observemos que si tomo las primeras cifras y a eso le resto la unidad, por 2 y hago la operación, me sale 224, ¿sí? Y repito el proceso con 224. Tomo las dos primeras cifras y le resto el doble producto de la unidad. 4 por 2, que es 8. 22 menos 8, 14. Y entonces 14 es múltiplo de 7. Listo. Este número se puede dividir entre 7. El criterio de divisibilidad por 8 es muy sencillo. Dice que un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son 0 o múltiplos de 8. ¿Sí? Entonces observen. Sus tres últimas cifras son 0, por eso 4000 se puede dividir entre 8. Sus tres últimas cifras, ¿sí? Son múltiplos de 8. Y sus tres últimas cifras son múltiplos de 8. Por lo tanto, todos estos números se pueden dividir entre de 8. Criterio de divisibilidad por 9. Nos dice que un número se va a poder dividir entre de 9 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. 8 más 1 es 9, que es múltiplo de 9. 3 más 6 es 9. Más 6 es 15. Y más 3 es 18. 18 es múltiplo de 9. Y finalmente 1 más 5 que es 6, más 1 que es 7, más 2 que es 9, nos da 9 que es múltiplo de 9. Finalmente el criterio de divisibilidad por 10, ¿sí? El criterio de divisibilidad por 10 me dice que un número va a poder ser divisible por 10 si la cifra de las unidades es 0, ¿sí? O sea, observen que la cifra de las unidades de todos estos números es 0. Por lo tanto, se puede dividir entre 10. ¿Vale? Finalmente, les muestro, ¿no?, la regla de cómo dividir fracciones, que era la última reglita que nos faltaba. Entonces, atentos, ¿sale? La regla me dice, suponte que tienes una fracción a sobre db y la vas a dividir entre una fracción c sobre dd. Este es el dividendo, este es el divisor. La regla me dice, deja la primera fracción tal y como está. El signo entre, transfórmalo en el signo por
Y a la segunda fracción inviértela. Es decir, el numerador se convierte en denominador y el denominador se convierte en numerador. Cuando ya queda esto, pues como es una multiplicación y ya lo sabemos hacer, es numerador por numerador, denominador por denominador, A por D, AD, B por C, BC. Y listo, se acabó. Entonces vamos a ilustrar esta división utilizando la regla, ¿verdad? Entonces tengo aquí una división y la regla me dice lo siguiente. La primera fracción, déjala igual. El signo entre, conviértelo en por. Y a la segunda fracción, inviértela. En vez de un sexto, se vuelve 6 entre de 1. Efectuamos la multiplicación, numerador por numerador. 5 por 6 es 30, denominador por denominador, 7 por 1, que es 7. Listo. De la misma forma, aquí tengo una división, dejo la primera fracción tal cual. El signo entre lo convierto en un signo de multiplicación y el 9/2 lo transformo en 2/9, ¿sí? Como ya es una multiplicación, ahora sí, simplemente aplico la regla. Numerador por numerador, 5 por 2, 10. Denominador por denominador, 8 por 9, 72. Mitad de 10, 5. Mitad de 72, 36. Ahora, podría suscitarse el caso en donde tienen que prácticamente, ¿verdad?, dividir dos fracciones negativas. Es totalmente análogo. Observen. Tengo la primera fracción, aquí está. El entre se convierte en por. Y esta segunda fracción simplemente la invierto. El 1 pasa abajo y el 3 arriba. Entonces se convierte en una multiplicación de fracciones. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. 7 por 1, 7. Y listo. Entonces, como pueden observar, el método para realizar, pues precisamente una división de fracciones es transformarla en una multiplicación. ¿Sale? Finalmente, antes de pasar a una quinta operación que se le denomina la operación de potenciación, ¿sí? Vamos a definir lo que es un número primo y un número compuesto, ¿sí? Nos dice, número primo, nos dice la definición. En matemáticas, un número primo, dice, es un número natural mayor que 1, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo y el 1, es decir, la unidad. Por el contrario, ojo, los números compuestos, ¿sí? Los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural, aparte de sí mismos y de la unidad. Y por lo tanto, pueden factorizarse, ¿sí? Quiero que observen, ¿sí?, que nos dice que escribir un número como producto de otros dos es lo que significa
factorizar, ¿sí? Debe de quedar algo claro. Ahorita vamos a dejar claro qué es un número primo y qué es un número compuesto. Pero lo que sí debe de quedar claro es que el número 1 no es un número primo ni es un número compuesto, ¿sí? Atento. ¿Por qué 5 es un número primo? Porque los únicos números que pueden dividir de forma exacta al 5 son el 5 y el 1, ¿verdad? ¿Por qué el número 17 es un número primo? Porque solo es divisible entre el 17 y entre el 1, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el número 12? ¿Sí? 12 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque al 12 yo lo puedo dividir entre de 1, entre de 2, entre de 3, entre de 4, entre de 6 y entre de 12, ¿sí? Además, observen que yo al 12 lo puedo escribir como los siguientes productos. El 12 lo puedo escribir como 6 por 2, al 12 como 3 por 4 y al 12 como 1 por 2. A estas formas de escribir a un número como producto de otros se les conoce con el nombre de factorización, ¿sí? Finalmente, quiero que observen que el 72 también es un número compuesto, porque el 72 se puede dividir, además de la unidad y además de sí mismo, por todos estos números que están viendo en pantalla, ¿sí? Y a continuación, quiero que observen que escribimos 4 formas diferentes de cómo factorizar el 72. Al 72 yo lo puedo escribir como 9 por 8. Al 72 yo lo puedo escribir como 36 por 2. Al 72 yo lo puedo escribir como 18 por 4. Y al 72 yo lo puedo escribir como 9 por 4 por 2. ¿Sí? Además, quiero que observen, ¿sí?, que en la tabla que se muestra en pantalla, prácticamente yo les muestro, ¿sí?, a ustedes los 100 primeros números naturales. Y quiero que observen que en color rosa, los cuadritos en color rosa, muestran los primeros números naturales que son primos. Y los cuadritos que están en color azul me muestran, pues precisamente todos aquellos números que no son primos, es decir, todos aquellos números que son compuestos, ¿sí? Bien, finalmente, chicos, para terminar nuestra clase, les voy a introducir, ¿sí?, una nueva operación que recibe el nombre de potenciación, ¿sí? La potenciación es la quinta operación de aritmética. Sin embargo, ya no es una operación simple, es una operación avanzada que se ve después de las 4 fundamentales. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Voy a eliminar la presentación porque ahorita sí necesito ya más espacio, ¿sale? Y la presentación no me permite ese tipo de espacios. Entonces, a ver. Voy a compartir nueva ventana. Listo. ¿Sale? Ahí está. Bien. Nos dice lo siguiente. Atentos. ¿Vale?
potenciación. Dice, ¿sale? Se los voy a resumir, ¿sale? Miren, la potenciación es una operación entre números que se escriben de esta forma, chicos. Miren, a la B, ¿sí? Observen, es un número abajo y un número arriba, ¿sí? El número de abajo le vamos a hacer con el nombre de base, ¿sí? Y el número de arriba le vamos a conocer con el nombre de exponente, ¿sí? Esto que está acá se lee a elevado a la b o a la b, ¿sí? Esta cosita o esa estructura de dos números, un número abajo llamado base y un número arriba llamado exponente, recibe el nombre de potencia, ¿sí? O sea, eso es una potencia, ¿vale? Y bueno, ¿qué significado tiene? Bueno, el número de arriba te ordena cuántas veces tienes que multiplicar por sí mismo el número de abajo, ¿sí? Para que quede un poquito más claro, quiero que observen que aquí yo tengo un ejemplo de una potencia, ¿sí? Es decir, de un número que tiene la estructura de una potencia. Observen que aquí el A está jugando el papel del 6 y el B está jugando el papel del 5. Voy a hacer esto un poquito más grande. Se pasa, ¿vale? Y es lo que les decía, ¿no? Entonces, en mi caso, como el A es la base, aquí el 6 es la base, y el B es el exponente, entonces en mi caso el 5 es el exponente, ¿sí? Hace rato les decía que el exponente B indica cuántas veces debo de multiplicar por sí mismo, ¿sí? El número A. Entonces, ¿cómo se lee esto? 6 elevado a la quinta o 6 a la quinta. ¿Qué significa? Significa que el número 6 lo voy a multiplicar por sí mismo 5 veces. Aquí está. 6 por 6 por 6 por 6 por 6, 5 veces. ¿Sale? Si por ejemplo les escribo 9 elevado a la 4 o a la cuarta, quiere decir que voy a multiplicar al 9 4 veces por sí mismo. Si elevo 7 a la 3, ¿sí? O 7 elevado a la 3, pues significa que tengo que multiplicar el 7 3 veces por sí mismo. 7 por 7 por 7. Y así sucesivamente, ¿sale? O sea, realmente el exponente, chicos, siempre, siempre, siempre nos va a indicar cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo la base, ¿sí? Entonces ya queda claro eso. Y bueno, como pueden observar, pues prácticamente la definición, ¿verdad? La definición de potencia, pues es muy simple, ¿vale? Simplemente observo el exponente y el exponente me indica cuántas veces debo de multiplicar por sí mismo, ¿verdad? Un número, ¿vale? Por ahí, dentro de las actividades que les dejé para el día de hoy, pues les puse un video de definición de potencia para que practicaran las cuentitas, porque ahora sí que realizar una potencia es muy sencillo. Pero lo que yo me iba a concentrar ahorita era prácticamente a realizar las reglas, ¿no? Entonces vamos a ver algunas reglas. Debe de quedar claro ciertas notaciones, chicos, ¿sí? Miren, esta es la base. Este es el exponente. El exponente, en este caso, me está indicando que yo debo de multiplicar al número A B veces. Aquí está. Atentos que cuando tiene el signo menos enfrente así, significa que el número A lo voy a multiplicar B veces y que luego lo voy a multiplicar por el signo menos, tal y como está acá. Pero observen que esta expresión no es la misma que esta, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que el B esté afuera y que al A lo tengas elevado a la B, ¿vale? Que entre paréntesis, ¿sí? Que entre paréntesis
tengas al número menos a elevado a la b. Porque en este caso, si tienes entre paréntesis al número menos a, significa que al número menos a es la base y b es el exponente. Por lo tanto, la forma correcta pues, de leer esta expresión, pues me está diciendo que al número menos a lo tengo que multiplicar b veces. Y es esta expresión. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. ¿Vale? ¿Qué más? Dice, para determinar el signo de una potencia con exponente entero, tendremos en cuenta que, número 1, las potencias con exponente par son siempre positivas. Esto quiere decir que si tenemos una potencia a elevado a la b, entonces se cumple lo siguiente. Si el número a es positivo y b es par, entonces esta expresión es positiva. Pero si el número a es negativo y b es par, entonces AB es positivo. Lo que me intenta dar a entender esta regla es que cuando yo tengo un número y lo elevo a un exponente, pero el exponente es un número par, el resultado siempre va a ser positivo, ¿sí? Quiero que observen que en los 3 ejemplos que tengo abajo, se va a ilustrar esta regla. Repito, esa regla, ¿sí? De forma compacta, me está diciendo lo siguiente, ¿sí? Me está diciendo un número elevado a un exponente par siempre va a ser positivo, ¿sí? Miren, aquí tengo la base 2, aquí tengo la base menos 2, aquí tengo la base menos 5, ¿sí? Y en todos los ejemplos tengo exponentes pares. Entonces, 2 al cuadrado, pues significa que voy a multiplicar al 2 veces por sí mismo. Menos 2 al cuadrado significa que voy a multiplicar el menos 2 veces por sí mismo. Y el menos 5 a la cuarta significa que voy a multiplicar al menos 5 4 veces por sí mismo. Quiero que observen que 2 por 2 es 4, es positivo. Menos 2 por menos 2 es 4, es positivo. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Observen, ¿sí? Que si multiplico 4 veces el signo menos, menos por menos más por menos menos y menos por menos más, es positivo. 5 por 5, 25, por 5, 125 y por 5, 625. ¿Sale? Conclusión, ¿vale? Mientras el exponente sea par, el resultado siempre será positivo. Bien. Me dice la segunda regla, ¿vale? Las potencias con exponente impar siempre tienen el mismo signo de su base, ¿sí? Entonces, lo que me están diciendo estas dos reglas es, si la base A es un número positivo y B es un número impar, o sea, la potencia va a tener el signo de A. En otras palabras, va a ser positivo, ¿sí? Y si A, ¿sale? Y si A es un número negativo, ¿sí?
y B es impar, pues cuando a la lo eleve a la B, el resultado pues va a tener el signo de la base. En este caso quiero que observen que la base A es negativa. Por lo tanto, AB va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, sin ningún problema, ¿no? Y bueno, aquí en el ejemplo va a quedar más claro, ¿sí? Presten atención. A ver, miren, aquí tengo esta potencia, ¿vale? 2 elevado al cubo, ¿sí? ¿Quién es la base? La base es 2. ¿Quién es el exponente? 3. El exponente es impar. Por lo tanto, el resultado de la operación debe de tener el signo de la base, porque así nos lo dice la regla. Entonces, quiero que observen, ¿sí?, que este 2, ¿sí?, tiene signo más. En teoría, como el exponente es impar, el resultado también debe de tener el signo más. Y claramente sí. ¿Qué significa 2 al cubo? 2 elevado al cubo significa que voy a multiplicar el 2 3 veces por sí mismo, ¿sí? Entonces va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8, listo. ¿Qué signo tiene? Más. Entonces, acuérdense, si tu base es un número cualquiera, pero el exponente es impar, el signo de la operación va a tener el signo del número. Aquí tiene más, acá va a ser más, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Vamos de nuevo. Aquí tengo un número, ¿sí? Ojo, el número es menos 2, ¿sí? Aquí el número menos 2 está jugando el papel de base. El número que está aquí arriba es el exponente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a multiplicar el menos 2 3 veces por sí mismo. Multiplico los signos, menos por menos, más por menos, menos. 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 8. Se cumple la regla. Como el exponente es impar, el signo de la base debe estar en el signo del resultado. Análogamente, tenemos aquí menos 5 elevado a la quinta potencia. La base es menos 5, ¿sí? El exponente 5. ¿Qué significa el exponente 5? Significa que debo de multiplicar 5 veces por sí mismo la base menos 5. Aquí está. Y multiplico el signo menos 5 veces. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Y más por menos, menos. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. 625 por 5, 3125. ¿Sale? Entonces, ya quedó, ¿sí? De nuevo, ¿cómo es el exponente? Es un número impar. Por lo tanto, la regla me dice que la base va a tener el mismo signo que el resultado. ¿Qué signo tiene la base? Menos. ¿Qué signo tiene el resultado? Menos. Se acabó. ¿Vale? Ahora, algunas reglas que deben de tener presente a la hora de estar resolviendo ejercicios de potenciación es pues lo siguiente, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate que tienes un número A, ¿sí?
Imagínate que tienes un número A y está elevado a la potencia menos B, ¿sí? Ojo, que el exponente es negativo. En todos los ejemplos que hicimos arriba, el exponente era positivo, ¿sale? La regla está creada o está dirigida para todas aquellas potencias cuyo exponente sea negativo, ¿sale? Entonces, aquí tengo una A elevado a este exponente que es menos B, ¿sí? O sea, exponente negativo. Me dice la regla que no hay ningún problema. Que coloques entre paréntesis el 1 y lo dividas entre el número A, le quites el signo menos al exponente y simplemente lo pongas con signo más. ¿Sale? Y eso es lo mismo a que al 1 lo dividas entre DA sobre B. ¿Sale? Entonces ya quedó. ¿Sale? O sea, es muy sencillo, no es muy complicado. ¿Sale? Entonces ya está, ¿no? Entonces, esta regla sirve prácticamente por si en algún momento nos llegamos a topar a alguna base elevada a un exponente negativo. Vuelvo a repetir, puedes escribir el 1 y dividirlo entre la base, ¿no? Porque A es la base, y elevarlo al exponente B, pero sin signo negativo. Y luego quiero que observes que también podrías escribir esto 1 sobre la base elevado al exponente, pero no negativo. ¿Sale? Aquí coloco dos ejemplos para ilustrar pues precisamente esta regla, así que pues no pierdo. ¿Sale? A ver, atentos. Miren, aquí tengo 2 elevado a la menos 2. ¿Sí? Observen que aquí la base A está jugando el papel de 2 y B está jugando el papel de 2, ¿no? Está acá arriba, ¿sale? Entonces la regla me dice, abres paréntesis y escribes 1 sobre DA. Pero mi A vale 2. Aquí está. Y aquí arribita escribes el B, pero sin signo negativo. Observen que el B vale 2, sin signo negativo. ¿Qué significa un medio al cuadrado? Un medio al cuadrado significa que voy a multiplicar un medio 2 veces por sí mismo, ¿sí? Entonces, si al 1 medio lo multiplico 2 veces por sí mismo, pues ya sabemos realizar operaciones sobre fracciones. Es numerador por numerador, 1 por 1, 1, denominador por denominador, 2 por 2, 4. ¿Sale? ¿Ya quedó? Similarmente, ¿no? Observen que aquí tengo una base, ¿no? Que es menos 2, y esta base que es menos 2 está elevado a un exponente negativo menos 3. Observen que la base A es menos 2 y B está jugando el papel de 3. Entonces simplemente aplico la regla, va a ser 1 sobre DA, pero mi A dijimos que vale menos 2, por eso es que está el menos 1 medio acá adentro, ¿sí? Y todo eso se tiene que elevar según dice la regla del B, pero sin signo. Entonces, el B sin signo sería 3. ¿Qué significa esto? Significa que menos 1 medio está elevado a la 3 o al cubo, ¿sí? El 3 se lee cubo, el 2 se lee cuadrado. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar el menos 1 medio 3 veces por sí mismo. Y entonces me quedaría esto por esto y por esto. 3 veces por sí mismo. Multiplico el signo menos 3 veces, menos por menos más, por menos menos. Y es una multiplicación de fracciones. Ya sabemos multiplicar fracciones. Numeradores por numeradores, 1 por 1, 1 por 1, 1. Denominadores por denominadores, 2 por 2, 4 por 2, 8. Se acabó, este es el resultado. Finalmente, algunas reglas extras que deben de tener bien claro
al momento que ustedes están aplicando, pues precisamente reglas de potenciación. Les vuelvo a repetir, las reglas de potenciación, chicos, no son difíciles, ¿no? Como pueden observar, son unas reglitas ahí bien facilitas. Sin embargo, yo les voy a mandar más ejercicios y videos porque estas reglas pues, se las van a aprender únicamente pues trabajando, ¿no? Y practicando, ¿no? Recuerden que la práctica hace al maestro, entonces hay que trabajar mucho estas expresiones. Miren lo que me está diciendo esta regla interesante. Me dice, si tienes una fracción C sobre DD, ¿no? Si es una fracción, tiene un numerador y un denominador. Y a la fracción la elevas a un exponente B, me está diciendo que eso es lo mismo, ¿sí? Que elevar al exponente B el numerador y elevar al exponente B el denominador. En otras palabras, si tienes una fracción y lo elevas a una potencia, eso es igual a elevar al numerador a dicha potencia y dividirlo entre el denominador a dicha potencia, ¿sí? Y aquí hay un ejemplito, ¿no? Miren, observen. Tengo una fracción, ¿no? 2/3, que es esta, ¿no? Y bueno, pues observen nada más que aquí el C está jugando el papel de 2, el D está jugando el papel de 3 y el B está jugando el papel de 3. Ni siquiera necesitan aprenderse la fórmula. Por eso apréndanse el lenguaje común. Acabé de decir ahorita, si tienes una fracción y la elevas a una potencia, pues elevas a dicha potencia el numerador y lo divides entre el denominador a dicha potencia. Sencillo, observen. Si el 2 lo elevo al cubo, pues aquí está, y el 3 lo elevo al cubo, aquí está. ¿Qué significa 2 al cubo? Que voy a multiplicar el 2 3 veces por sí mismo. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Qué significa el 3 al cubo? Que voy a multiplicar el 3 3 veces por sí mismo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Fin del asunto, se acabó. ¿Sale? Entonces acuérdense, si quieren elevar una fracción a un exponente, pues es lo mismo que eleven a dicho exponente el numerador y que eleven a dicho exponente el denominador. ¿Sí? Y bueno, chicos, pues para terminar la clase, les voy a mostrar la última regla de exponentes, que es prácticamente muy sencilla, ¿sí? La regla que les mostré ahorita es cómo elevar una fracción a un exponente negativo. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si tengo una fracción C sobre DD y la elevo a un exponente, pero este exponente ya no es positivo, es negativo? ¿Sí? Observen, es un poquito más grande esto. Tengo una fracción C sobre DD y la voy a elevar al exponente negativo menos B. La regla me dice, dale la vuelta a la fracción, es decir, el numerador se vuelve denominador y el denominador se vuelve numerador, y quítale el signo menos al exponente negativo y solo pon la parte positiva. Se acabó. Eso es lo que me dice la regla. ¿Sale? Y pues por lógica, ¿no? Aquí nada más lo único que hago es aplicar la regla que vimos ahorita, y si elevo una fracción a una potencia, pues se eleva tanto el numerador a dicha potencia y lo divides entre el denominador elevado a dicha potencia, ¿sí? Entonces, súper sencillo. Repito, si tienes una fracción elevada a un exponente negativo, simplemente dale la vuelta, o sea, invierte la fracción y colocas el positivo. ¿Sale? No es complicado. ¿Sale? Y aquí lo vamos a ver. ¿Sale? Miren, por ejemplo, aquí tengo una fracción, es 2/5, está elevado a un exponente negativo, menos 3. Pues, ¿qué nos decía la regla? Dale la vuelta a la fracción, es 2/5, se convierte en 5/2, ¿no? Y el exponente negativo lo pongo positivo. Y luego, si una fracción se eleva a un exponente, pues se eleva al exponente tanto el numerador como el denominador.
5 al cubo, ¿qué significa? Que voy a multiplicar al 5 3 veces por sí mismo. 5 por 5, 25. Por 5, 125. 2 al cubo, ¿qué significa? Que voy a multiplicar al 2 3 veces por sí mismo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Listo, se acabó. ¿Sale? Muy bien, ya está. La última observación que voy a hacer, chicos, es una observación interesante, ¿sí? Esto es un plus más, porque en su curso no se abarca la sexta operación avanzada que se conoce con el nombre de radicación o radicales, ¿sí? Sin embargo, sí debe de quedar muy claro, porque estoy seguro que muchos de ustedes se van a preguntar, el exponente puede ser entero, positivo, negativo, pero ¿qué pasa si el exponente es fraccionario? ¿Sí? Bueno, eso ya es algo que queda fuera del alcance de su curso, ¿sí? Pero les voy a dar la regla por cualquier cosa para que ustedes tengan bien claro esto. Resulta, chicos, que si ustedes tienen una base A, o sea, un número A, y ese número A está elevado a una potencia o a un exponente, en donde el exponente es una fracción de la forma n sobre dm, voy a hacer esto más grande, aquí sí quiero que vean bien la estructura, ¿sí? Ahí está, ¿vale? Observen, chicos, tengo un número A, el número A es la base, pero quiero que observen que el exponente es un número fraccionario, es decir, un número de la forma, un número entre de un número, ¿no? O sea, n entre de m, donde n es el numerador y m es el denominador. Resulta, chicos, que estas potencias ya no pertenecen al grupo de potencias o a cantidades exponenciales, son radicales, raíces de orden m, ¿sí? No raíces cúbicas ni raíces cuadradas, raíces de orden m, ¿sí? Y la regla me dice que esto simplemente es la raíz enésima, o sea, el denominador se coloca como raíz enésima de la base del numerador n. ¿Ya se dieron cuenta? Estas dos cosas son iguales, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer analogía para el ejercicio este. El A vale 2, el N vale 1 y el M vale 2. Entonces la regla me dice que es la raíz de M, que es 2, cuando la raíz es 2, no se pone el número, de la base, ¿sí? Elevado a este exponente. ¿Sale? Y finalmente, ojo, que el N debe ir acá, pero se lo quito porque recuerden que el exponente 1 nunca se pone. Y finalmente, para el segundo ejemplo, el A vale 2, el N vale 2 y el M vale 3. Simplemente aplico la regla, es la raíz de M, pero M es 3, raíz de orden 3 o raíz cúbica del número A, ¿sí? Elevado al exponente N. Del número A elevado al exponente N. Entonces ya nada más, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4 y nos queda raíz cúbica de 4. ¿Vale? Entonces, cuando tengan una base elevada a un exponente fraccionario, ya no es una potencia, se convierte automáticamente en una nueva operación que se le conoce con el nombre de raíces de orden superior o radicales. Y de todas formas, les voy a enviar varios videos para que ustedes practiquen estas reglas que trabajamos el día de hoy. Que tengan una excelente tarde, chicos. Nos vemos la próxima clase.